¿Qué papel tienen las redes sociales en estas elecciones? ¿Qué podemos hacer para mejorar la movilidad en el Distrito Federal? Quédese con nosotros. Buenas noches. Usted y los asuntos que le interesan son parte de esta agenda. La actual campaña presidencial es la primera en que la competencia se traslada al terreno virtual de las redes sociales. No obstante, se desconoce el peso que tendrán para decidir el voto. Nunca antes se siguió, como ahora, la presencia de partidos y candidatos en Twitter o Facebook. Para algunos, las redes cambian la forma de hacer política, como ocurrió en los años 60 con la llegada de la televisión a las campañas. Pero su novedad abre interrogantes sobre su peso en las preferencias electorales o su importancia para la participación ciudadana, el debate y un voto más informado. El perfil del usuario es una persona que vive en una zona urbana con escolaridad y participativa, aunque también las redes son un terreno donde abundan los desencantados de la política. Además, la falta de regulación las convierte en espacio privilegiado para la guerra sucia entre los partidos. ¿Realmente aprovechan los políticos las redes sociales para lograr una nueva forma de comunicación con la ciudadanía? Octavio Castillo analiza este asunto en el siguiente reportaje. Durante el proceso electoral de 2006, las redes sociales no fueron importantes. Simplemente se convirtieron en un medio para transmitir los spots de la llamada Guerra Sucia, que el Instituto Federal Electoral había prohibido en televisión. Hoy es distinto. Los candidatos a la presidencia de la República, limitados a 90 días de campaña por la reforma del 2007, encontraron en Internet un medio no regulado para hacer proselitismo. Ya lo estamos viendo, ¿no? Ya estamos viviendo las elecciones incluso antes de que sucedan, ¿no? En todo el entorno social, desde Twitter, Facebook, incluso en el propio LinkedIn hemos visto como casos ya muy particulares en cuanto a las elecciones que están por venir. Entonces sí, es un hecho que este tipo de actividades en social media particularmente van a potencializar el uso del mismo entorno, porque definitivamente ahí se están dando las opiniones más certeras, las opiniones más veraces y más frescas de la gente. Daniel Seaver trabajó en el área de análisis político de Google durante la campaña presidencial de Barack Obama. Afirma que si bien las redes sociales no sustituirán a la política tradicional, se volvieron críticas para los políticos en todo el mundo. Of course, that said, you still see them at rallies. They're still shaking hands and kissing babies as they've done for decades and generations. But they know that internet presence, that ability to tap into the technology could find those voters somewhere where maybe they couldn't before. And so I think that most campaigns have got some sort of strategy, and it ends up being the coin of the realm for a lot of political campaigns to do that successfully. Los 4 candidatos tienen cuentas activas en Twitter, Facebook y YouTube. Su número de seguidores, amigos y reproducciones se ha convertido en un indicador de popularidad y de fuerza política. Por ejemplo, Enrique Peña Nieto tiene más de 2.021.000 seguidores en Facebook, Josefina Vázquez Mota cerca de 1,5 millones, Andrés Manuel López Obrador poco más de 170.000 y Gabriel Cuadri casi 3.000. Sin embargo, algunos expertos consideran que ni candidatos ni partidos han comprendido el potencial de la tecnología. Por un lado, tenemos a un partido político, a un candidato que no estaba preparado para esta nueva tecnología, para el cómo usarla, y por otro lado tenemos que las comunidades de usuarios de redes sociales, particularmente en este caso la comunidad de Twitter, es una comunidad crítica. Entonces ahí estamos viendo y estamos vertiendo dos ideas que de pronto chocan, ¿no? Entonces no se genera esta manera de embone, ¿no? Los votantes de 18 a 25 años representan 31% del padrón electoral. El 80% de ellos se encuentra en las redes sociales. Cualquier candidato que pretenda acercarse a este universo de votos potenciales debe entender el juego del social media, pues el voto de los primerizos podría definir la elección del 1 de julio. Yo creo que el premio puede ser la elección. Yo creo que al nivel que tenemos en este momento podría ganarse una elección a través de las redes sociales. Los jóvenes que participan por primera vez se han declarado indecisos. Numerosos usuarios de las redes sociales consideran que los candidatos no tienen un interés verdadero en interactuar con ellos. Si los políticos utilizan las redes sociales es por algo, no es para nosotros, sino es simplemente a ellos les conviene que chavos ingenuos
vayan y voten por ellos. Propaganda política. Obvio no, obvio no lo van a leer ellos y tampoco están ahí. Tienen a sus secretarias y se ponen ahí a que les reservan la vida. Tú sabes que la política siempre es de yo te doy, pero es por un beneficio para adquirir un voto y ganar. Entonces, el poder mueve mucho a la gente. Mira, la respuesta pues, es fácil. Pues ellos no escriben lo que ponen, siempre son sus consejeros. Entonces ellos les da igual. Además, ya se han detectado las viejas prácticas de delitos electorales en su versión electrónica. Se trata del denominado acarreo digital, es decir, empresas que rentan bots, robots electrónicos que se dedican a lanzar mensajes que promueven una imagen positiva de algún candidato. También se rentan seguidores o se paga a personas para que tuiteen o reenvíen mensajes. El costo por estos servicios oscila entre los 1.500 y los 3.000 pesos semanales. Esto le plantea nuevos problemas a los órganos electorales, pues tendrán que dirimir impugnaciones sobre medios que no están regulados por el COFIPE. El 1 de julio vamos a ver una gran actividad en redes sociales y partidos políticos y candidatos van a estar literalmente desesperados presentando quejas y denuncias, pero como no está regulado, habrá que ver cómo se van a dirimir estas. Sin una regulación de las redes sociales en el proceso electoral, queda solamente apelar a la ética de los candidatos que busquen algún cargo de elección popular el 1 de julio. Lo que está claro para analistas e investigadores es que después de los comicios deberá replantearse la legislación para evaluar los alcances del proselitismo en Internet. La cantidad de seguidores de Twitter y Facebook o las reproducciones en YouTube no se traducen necesariamente en votos. Si es difícil determinar el peso de la televisión en la opinión pública, más aún el de las redes sociales en las preferencias políticas. Intervienen muchos factores, como el grado de cobertura de Internet en la población y también el uso que los candidatos hagan de las redes, pues muchos solo buscan generar popularidad sin lograr una comunicación fluida y horizontal que involucre a los ciudadanos en las campañas. El colmo de estas estrategias es crear cuentas falsas en Twitter o Facebook para desatar la guerra sucia contra los adversarios y el acarreo cibernético para inflar la popularidad de los candidatos. Para los gobiernos es casi imposible regular los nuevos medios, aunque la autoridad electoral ha ofrecido perseguir la calumnia o la denigración cuando identifique el origen partidista. Por lo pronto, ningún candidato quiere estar fuera de ellos, independientemente de que se haya sobrevalorado o no su capacidad de influir en el votante. Nunca como ahora las redes sociales han tenido el papel que hoy están jugando en la campaña presidencial, pero al mismo tiempo nadie acierta a decir cuál es el peso que realmente van a tener en las preferencias electorales, en el voto. ¿Tú qué opinas? José, si la sociología política no tiene a la fecha datos concluyentes sobre el poder de la televisión en los procesos electorales y en la decisión de los ciudadanos, imagínate si va a haber consensos en torno al papel que juegan las redes sociales, que son innovadoras plataformas. Hasta ahora no hay consensos científicos, hay una gran cantidad de hipótesis alrededor, pero no hay un consenso sobre cuál es el papel que van a jugar. Me parece que en el actual proceso electoral de México, lo que tenemos los estudiosos de este formidable fenómeno es un importante laboratorio experimental para poder tener algunos hallazgos y en el avance del conocimiento de este fenómeno. ¿Y a qué atribuyes o cómo explicas la importancia que los propios candidatos y los partidos le están dando a estos nuevos instrumentos? Mira, pese a que el grado de conectividad en México no es tan alto, apenas una cuarta parte de la población tiene acceso a las redes digitales, aproximadamente unos 30 millones de usuarios de Facebook y 10 de Twitter. Estamos hablando de que es un actor que ha llegado para quedarse, ¿sí?, en los procesos electorales no solamente de México, sino de todo el mundo, y no puede ya hacerse a un lado. Es un actor importante, es una esfera pública alternativa cuya importancia está dada porque todo lo que acontece ahí, José, está siendo retomado por los medios tradicionales. Yo tengo mis dudas con respecto a que probablemente si los medios tradicionales, la televisión, la radio y los periódicos no retomaran todo lo que está aconteciendo en Twitter y en Facebook, probablemente no tendrían la resonancia que están teniendo. Sin embargo, bueno, es un actor que ya no se puede negar en ningún proceso electoral.
¿Tú crees a partir de eso que los políticos mexicanos, los partidos, están aprovechando correctamente este nuevo instrumento que tiene sus propias características, sus propias reglas, distintas a la televisión y a la radio? Desde luego que no, no hay un aprovechamiento de la interactividad, que digamos que es lo que justifica denominar a Internet como un medio inédito, la posibilidad de que todos podamos participar y que estemos en igualdad de circunstancias, una profesora universitaria como yo con un candidato, un ciudadano cualquiera con un gobernante. Me parece que los candidatos y los partidos están desaprovechando una formidable plataforma para hablarle de manera directa a los ciudadanos, para involucrar a los jóvenes en las prácticas democráticas. ¿Qué es lo que están haciendo hasta hoy los partidos y los candidatos? Pues trasladar sus casas de campaña al entorno digital y decirnos a dónde han ido y qué van a hacer. Esto no es aprovechar las posibilidades de Internet, es simplemente seguir con la misma estrategia de la televisión. Están desaprovechando una maravillosa oportunidad. ¿Y qué impacto crees que tengan entonces en ese sentido sobre participación ciudadana, debate? ¿Realmente las redes van o pueden tener capacidad para mejorar la participación, la influencia en las urnas, la calidad del debate, las prácticas democráticas? A mí me parece, José, que hay un sobredimensionamiento del poder de las redes y en realidad pocas evidencias que nos lleven a justificar que esto sea así. Hay dos variables dependientes y una es, por un lado, la conectividad, que en México no es tan amplia, y por otro, la cultura política y la participación. Lo que estamos viendo hoy en las redes sociales es un traslado de la cultura política del mundo offline, ¿sí? O del mundo real, como queramos llamarle, al mundo digital. Lo que estamos viendo hoy es el traslado de estas deleznables prácticas, como por ejemplo los acarreos, al entorno digital en forma de robots, en forma de linchadores profesionales, que son los que se denominan en Twitter trolls. ¿Sí? No son mundos separados, de manera que yo creo que estas elecciones van a ser un extraordinario laboratorio para que quienes nos dedicamos a estudiar las redes sociales para encontrar algunos fenómenos que nos permitan señalar para elecciones futuras cuál es el verdadero papel que están teniendo. A mí me parece que hay un sobreoptimismo y hay que ser muy cautelosos. Del like en Facebook a la urna hay una serie de subjetividades pues que difícilmente detectan las encuestas. Hay mucho por estudiarse todavía. Quédese con nosotros. Al regresar, ¿se puede todavía solucionar el problema de la movilidad en el Distrito Federal? El Distrito Federal y el área metropolitana forman una megalópolis con una vocación de modernidad mundial. Pero al mismo tiempo parece una ciudad antigua cuando se ven sus problemas de movilidad por la saturación de vialidades y transporte. La Ciudad de México ofrece una vida acelerada y estresante, pero paradójicamente la velocidad promedio de traslado es equivalente a la que se tenía hace un siglo, es decir, menos de 20 kilómetros por hora. El crecimiento caótico de la vivienda, la falta de planeación de infraestructura urbana, las malas vialidades y el transporte deficiente afectan la movilidad y causan deterioro en la calidad de vida de sus millones de habitantes. Los largos tiempos de traslado y las horas perdidas en el auto afectan la salud, generan estrés y dañan las relaciones familiares y sociales. Además, suponen altos costos a la productividad y competitividad. ¿Qué se puede hacer para revertir este problema? Michelle Mejía nos habla de este tema en el siguiente reportaje. Todavía no amanece y Juan Carlos ya está listo para iniciar su travesía diaria. Desde hace 5 años se despierta a las 3:45 de la mañana, pues en promedio le toma 2 horas llegar a su trabajo. Vive en el municipio de Catepec, Estado de México, y trabaja en la delegación Iztapalapa, en el Distrito Federal. Durante este trayecto le pasa un sinfín de cosas. Tengo que salir sin desayunar, o sea, a veces hay que llegar allá a conseguir la torta, el sándwich, el alimento, porque pues prefiere uno a veces dormir mejor media hora que levantarse otra media hora antes, ¿no? A veces cuestiones como el calor, el tráfico, hay hasta dolor de pierna, ¿no? De venir luchando tanto tiempo. Entonces sí se vuelve tedioso, se vuelve desesperante, a veces llegas de mal humor,
Llegas y no te da tiempo a hacer muchas cosas. Mi hijo a veces ya está dormido. En principio, el aumento poblacional explica los congestionamientos viales que día a día se viven en la Ciudad de México y área conurbada, donde habitan más de 20 millones de personas. Ciudad de México está en la parte baja de una cuenca que tiene cierta capacidad de recursos para sostener su población. Ya se rebasó. La cantidad de gente que tenemos en la cuenca, porque es una cuenca donde vivimos, donde está la Ciudad de México, ya rebasó su capacidad en los servicios. Las vías primarias y secundarias son insuficientes para el tránsito de 5 millones de vehículos, ya sean particulares o del transporte público. Desafortunadamente, transporte público no es un transporte seguro, no es un transporte eficaz, donde hoy todo mundo requiere para moverse un automóvil. Y eso, no hay arterias que por nuevas, aunque se vayan ensanchando, inmediatamente son insuficientes. La zona metropolitana registra un promedio de 35 millones de viajes al día. Muchos resultan tortuosos debido al pavimento en mal estado y las vialidades en obra. Esto hace, aparte de que las calles están llenas de baches, cierres de calles por obras, que son necesarias pero a lo mejor mal planeadas, en fin, esto hace que la gente, para poder llegar de su trabajo a la casa o viceversa, se tarde casi 2 horas, 2 horas y media en ese trayecto. No es un problema menor, pues impacta la productividad en una zona estratégica para nuestra economía. En la actualidad, se pierden 665,000 horas hombre en las calles y avenidas de la ciudad. Esto equivale a 76 años de vida. Actualmente, el gobierno del Distrito Federal impulsa opciones de transporte público para favorecer la movilidad. En particular, destacan el tren suburbano y el Metrobús. Ambos han agilizado movilidad. Sin embargo, son proyectos que al paso del tiempo han resultado insuficientes. Por ello, se optó por la ampliación del segundo piso de Periférico y la autopista urbana Querétaro-Cuernavaca-Toluca, que continúa en construcción. Esto es una parte de lo que se necesita, no es todo lo que necesita la ciudad. Aquí lo importante es dejar sentadas las bases para que las siguientes administraciones sigan equipando a la ciudad con esta misma visión y poder tener un escenario a 30 años para que se resuelva de manera importante el problema de la movilidad. Algunos urbanistas afirman que estas obras, lejos de favorecer la movilidad, solo fomentan el uso del automóvil. Porque con esto estamos haciendo, evidentemente, le estamos creando más ventajas a esta industria automotriz. Está bien que gane la industria automotriz, pero no toda la población se va a poder mover por auto. Y lo que hace falta es la creación de un sistema de transporte regional, como hay en cualquier ciudad del mundo. A esta crítica, las autoridades del Distrito Federal responden que también están impulsando las ciclovías y los espacios exclusivos para los peatones, como la calle de Madero en el centro histórico. Madero peatonal, ya lo ves, la Plaza de la República, ya ves el sistema Ecobici en la parte central de la ciudad. Cada día le vamos ganando más áreas al peatón. Avenida Juárez, Regina se hizo peatonal, Garibaldi, la calle de Honduras se hizo peatonal. En fin, hay muchas peatonizaciones que están haciendo y en los centros también de las delegaciones. En medio del debate sobre cómo mejorar la movilidad en el Valle de México, Juan Carlos ya tomó una decisión. Yo creo que viéndome a futuro, 10, 15 años, sí creo que no voy a aguantar este ritmo, ¿no? Porque definitivamente es difícil. Entonces, yo creo que sí voy a tener que regresar al distrito. O sea, en lo que he pensado es, pues no sé, que se concluya pagar esta casa, venderla y regresarme, ¿no? Hay una crítica bastante generalizada por la poca coordinación entre autoridades federales del Distrito Federal y el Estado de México para ordenar vialidades y mejorar la interconectividad del transporte en el Valle de México. Los viajes entre el Distrito Federal y los municipios conurbados se multiplican por la concentración de población y vivienda en la periferia de la ciudad
el aumento del automóvil y el déficit del transporte público. El tiempo de traslado puede incrementarse hasta 5 veces en hora pico cuando, por ejemplo, se recorre una vía rápida que conecta la zona centro con la periferia hacia Puebla, como el viaducto. La atrofia de la movilidad exige mejorar el transporte público, las rutas y conexiones con proyectos colectivos como el Metrobús. También es necesario reducir el uso del automóvil. La movilidad es un deber de los distintos órdenes de gobierno y por ello el transporte en esta urbe debe ser pensado también en el ámbito metropolitano. Grandes urbes como el Distrito Federal, la zona metropolitana, que por un lado tienen una vocación, digamos, de modernidad en la parte urbana, al mismo tiempo que una movilidad que pareciera de la época del tranvía de hace un siglo, con velocidades de desplazamiento a menos de 20 kilómetros por hora. ¿Qué contradicción es esa? Es una paradoja, 5 millones de vehículos transportando a solo el 30%, digamos, de los viajes que se hacen en esta ciudad y que recorren la ciudad a 17 kilómetros por hora. Es una verdadera paradoja si consideramos las emisiones que realizan estos automóviles, la seguridad vial, digamos los accidentes que provocan. Entonces sí vivimos una paradoja en cuanto a una máquina que nos iba a mover más rápido, hoy está congestionando nuestras ciudades. Otra paradoja, una vida estresante, la de las grandes urbes, al mismo tiempo que detenida, que paralizada, que semi-obstaculizada en lo que se refiere al transporte. 3 horas que perdemos cada día como promedio, digamos, de habitantes de la zona metropolitana del Valle de México nos hablan de que tenemos que cambiar el paradigma de movilidad de manera urgente. ¿Y cómo? ¿Cómo cambias ese paradigma? Se tiene que ofertar una red de transporte público masivo. Nosotros pensamos que esa red el DF aspirar a tener una red de 550 kilómetros en los próximos 10 años. Hoy tiene 300 kilómetros. Creemos que es muy viable que en los próximos 6 años se construyan 150 kilómetros de red de transporte público, esto es metro, BRT, combinaciones de esto, y que, digamos, aspirar a tener una red de 550 que nos podría colocar como una ciudad, digamos, que se mueve de manera diferente. ¿Y los coches? ¿Qué haces con los coches? Los coches tenemos que entrar en un esquema de gestión del uso del automóvil mucho más radical. No podemos usar el coche tan libremente como lo estamos haciendo hoy, en sentido de no ser conscientes de los efectos que utiliza el automóvil, y mucha gente lo que hace es ir a la tienda a comprar en su automóvil, hacer pequeños desplazamientos de 2 o 3 kilómetros en automóvil, cuando estos desplazamientos se pueden hacer perfectamente caminando o en bici. De hecho, la mayoría de los viajes en el DF son menores a 5 kilómetros. Si tú promueves una red de ciclopistas y de banquetas, para empezar de banquetas, perfectamente bien construidas a nivel, digamos, sin tantos obstáculos u hoyos, permites que la gente piense 2 veces y diga, pues son 2 kilómetros, 1,5 kilómetros, voy caminando. Ahora, en el caso del DF y zona metropolitana, intervienen muchas voluntades. Está el gobierno federal, está el gobierno de la ciudad, está el del Estado de México. ¿Cómo coordinarlos? O, dicho de otra manera, ¿por qué no hay suficiente o no ha habido suficiente coordinación entre estos 3 niveles de gobierno? Pues bueno, tenemos que vencer la visión que ha imperado de una ciudad central como el DF, que digamos no hace eco de lo que está pasando en su zona metropolitana. Tenemos que aspirar ya a un esquema de corresponsabilidad entre las dos autoridades y sobre todo un esquema en donde se incentive la coordinación, pero también se sancione la no coordinación. ¿Que no se sanciona? Hoy no se sanciona. ¿No hay ningún incentivo, digamos, en el caso de que no quiera haber colaboración? No. Sí, es prácticamente nulo en todo el país el esquema de sanciones a la no coordinación. Entonces nosotros creemos que como en cualquier modelo, digamos, económico y urbano del mundo, en donde haya un palo y una zanahoria para motivar las políticas públicas, tenemos que lograr esos modelos, ¿no? Ustedes se dedican a asesorar distintos niveles de gobierno para incorporar criterios como medio ambiente, cambio climático, etcétera, en el desarrollo de proyectos urbanos. ¿Qué respuesta o qué acogida han tenido sus opiniones en estos 3 niveles de gobierno? Pues trabajamos con más de 30 ciudades en el país.
Un caso muy claro es la zona metropolitana del Valle de México. Hemos venido trabajando con el Distrito Federal desde los últimos 10 años y con el Estado de México en la nueva administración estamos iniciando una muy buena relación en proyectos de transporte y desarrollo urbano. Yo creo que la realidad ya nos rebasó, ya es tan palpable, tan visible el nivel de estrés, de coraje de la gente de perder su tiempo, hoy, por ejemplo, también perder el valor de sus viviendas porque se van muy lejos a vivir, está llevando a que las autoridades volteen al tema y lo consideren ya un tema de carácter prioritario. Gracias por habernos acompañado en Agenda a Fondo. Recuerde que puede escribirnos a la dirección de correo y Twitter que aparecen en la pantalla. Lo esperamos la próxima semana con reportajes y entrevistas sobre las situaciones que impactan su calidad de vida, la realidad que todos los días enfrentamos.